Bueno, pues ya estamos. Hola personas, estamos ya en el aire. ¿Qué tal? Hola, ¿qué tal? Bien. Básicamente. Modo super. ¿Cómo vamos? ¿Qué tal el día Shithead. del trabajo? De manifa todo el día. Si es que sois unos rojazos. Que me corta. No se puede, no se puede. Bueno, Lo tengo libre y me ha hecho mucha ilusión, porque no es común tener libre este día en un restaurante. Es claro, al fácil que final hagas. un festivo siempre curras, ¿no? En un restaurante al final Claro. curras más. Y el Día del Trabajador es mucho más frustrante de lo normal, porque es como, no solamente no tengo fiesta, sino que es el día que debería tener fiesta, o debería incluso hacer una huelga. Y nada, Algo, sí, lo que sea, hacer algo. algo, menos trabajar. Sí, bueno, Y es hoy que. estuvo bien. Y aquí, bueno, yo en Alicante ya me he acostumbrado, que parece una locura, pero me he acostumbrado que el domingo cierran los supermercados. Porque que es lo más normal del mundo, ¿no? Pero ya es normal, ¿no? Que lo más normal del mundo, pero en Madrid estaba todo abierto a todas horas, todos los días. Y claro, al final Claro, yo intentaba no ir a comprar los domingos y tal, pero claro, siempre alguna vez, pues esto que te quedas sin algo y bueno, pues ya vas, ¿no? Y sí que es verdad que me pasó el otro día que era domingo y no tenía no sé qué, de bueno, pues voy y lo compro y ya está. Y que no, mira, pues no, aquí tienen la buena costumbre de cerrar los domingos. Tú eso es sabio. En Alicante no era fiesta el lunes, el día del apagón. Pero en el resto, en muchos sitios de la Comunidad Valenciana sí. Sí, O sea que realmente estábamos de fiesta todos. sí, cuando sí, el había apagón. muchos O sea que sitios nos que la era... sudó bastante también. Ya ves. Flipas. En fin, que me ha quitado el gorro porque me está dando calor. Innecesario. Y ahora Claro, Lleva tengo un montón. Es shithead. Es súper guay. a ver si consigo que entre en plano. Ay, Mola un no, montón. basta. Bueno, dónde os pilló el apagón, famoso? Pues a mí me pilló currando. Yo estaba aquí currando en casa además y pensé que se había ido la luz de mi casa, que ya me ha pasado alguna vez. Saliste al Terrellano, ¿no? Y dije, pues nada, pues me voy para la oficina a ver si puedo hacer algo útil por la vida. Y al final, cuando iba para allá, se me hizo raro porque había unos semáforos que sí funcionaban y otros que no. Y era como, ¿qué cojones está pasando aquí? Semáforo. Y al final, pues cuando... El micro. ¿Hoy se ha ido el ¿Ahora? Otro apagón. Sí, creo que... ¿Te has Sí, sí. cortado el micro? Debería oírse ya. Ah, sí, la ha cortado el solo, ¿no? Ya veo. Vale, sí, que lo ha quitado aquí, no sé por qué. Pues Ha sido- eso, que me fui para la oficina y había semáforos en verde, otros apagados, era como un poco raro. No se me ocurrió poner la radio en el coche, que me hubiera enterado tal. Entonces, bueno, pues al llegar allá a la oficina ya me enteré de que era algo grave y nacional, así que pues nada, de vuelta a casa a comer de latas, obviamente, porque yo lo tengo todo eléctrico en casa. Y pues nada, luego... Hasta el agua, ¿no? ¿El agua te llegaba o tenías...? Sí, tenía agua pero fría, porque el Bombas. calentador es eléctrico también. Pero el agua del grifo sí que te salía, porque a mí no me salía. Sí, yo agua sí tenía agua Como pero hay una fría. bomba para subirla a los pisos, pues no funcionaba. Vale, yo es que viviendo en un bajo, pues eso ya no tengo problema. Entra de la Y calle. claro, y nada, pues nada, sí, también era raro porque tenía cobertura como a veces, como a ratos. Pero ya Sí. en el momento ya que quedó claro que era chungo es cuando ya se fue todo el teléfono o sea, no funcionaba ni el teléfono, que siempre funciona. Así, ahí ya fue como lo más grave. Así que nada, y sabiendo que... bueno, sí que me llegó un mensaje de gimnasio que ellos tenían en un generador y que iban a estar abiertos. Digo, pues mira, pues me voy para allá. Me voy para allá. Veniros que tengo... Claro, de 10. tenemos diésel, podéis venir. Y pues mira, y ya pensé, pues mira, me voy para allá y aunque sea me ducho allí.
Pero bueno, a la vuelta ya tenía luz en casa. Que también, bueno, en mi zona vino como por lo visto a las 6:30 de la tarde así, pero en zonas de Alicante Centro tardó en llegar hasta las 12. Sí, 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 a mí me llegó a las 11:15. Y gente incluso a la 1 a las 2 de la madrugada. Sí, Iba como por varios. sí, poco a poco iban dándole caña. Pues en mi pueblo estábamos de fiesta, y de fiestas patronales, digamos. No, al pueblo se la sudó lo más grande, o sea, Sí, pero bueno, te podía. Bueno, los. fíjate si las veo que hasta salimos en la tele diciendo que nos la sudamos. En fin. Y a mí me pasó una cosa muy graciosa porque Edu se nos ha ido. Sí, se ha ido Edu. A mi pueblo hay una cooperativa de la luz, ¿vale? Son los que se encargan de darle suministro al pueblo, y el responsable se acaba de jubilar y yo estaba con él, y de eso que él para uno que de tal, ¿qué ha pasado? Tal, no sé cuánto. No, pues parece que es a nivel nacional o a nivel España-Portugal y tal. Y dijo, pues entonces ya no es cosa mía. Y se quedó tranquilo. No es cosa tuya porque te has jubilado, tío. Bueno, nos saluda Pero que es. Víctor Soco. Tenemos 2 millones de Víctor. espectadores. Cuidado. ¿Cuánto? 2 Opa. ¿Un millones. millón? 2. 2 millones. Pero no seremos nosotros. Pues Joder. uno por lo menos es él. Uno- no, Así que ese sí. Víctor, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Qué bueno. Bueno, chicos. Estamos al lío, bueno, ¿no? tú, espera, ¿y a ti, Edu, dónde te pilló Eso es. el apagón? Cuenta. Sí, yo iba a casa de mis padres y el apagón fue mientras iba. Entonces yo llegué y todo el mundo, o sea, no había luz, no funcionaba el interfono, yo no había traído mis llaves, no me abría nadie, y mi madre se había ido a comprar y no volvía porque le estaban contando todo eso en el camino, ¿no? Y me abrió mi tía al final, que solo pensaba que se había ido la luz. No sabía nadie nada, hasta que llega mi madre y me dice, se ha ido la luz de toda Europa. De toda Europa. En el pueblo, las viejas del pueblo, se monta un drama muy rápido. Escala muy rápido. Era Putin ya, era Bin Laden. Sí, sí. Bin Laden ha resucitado y está bombardeando el mundo. No puede ser una avería como poder ser. Ya te digo yo Claro, que sí. claro. Pues sí. Pero bueno, mira. Sí, sí. Me fui a comprar butano y a conseguir una cocina de butano para por lo menos poder cocinar. Pero a ver para cuándo está esto, ¿no? Sí, por lo visto se vendieron muchos hornillos, mucho butano, mucho papel higiénico otra vez, que no sé lo que le pasa a la gente de este país con el papel higiénico. Y, Obsesiona, ¿eh? y muchas radios, Eso de claro. moda, mucho transistor, ¿eh? Sí, muchas radios y muchas pilas. Pero lo del papel higiénico, que alguien lo estudie. O sea, ¿por qué cada vez que entramos en crisis a la gente se vuelve loca y va a comprar papel higiénico como si no hubiera un mañana? O sea, puedo entender agua, puedo Ya ves. entender latas, pero tanto papel higiénico. Muy raro, sí. Muy raro. Bueno, no se estropea, yo creo que solo es eso, no se estropea y piensas, ¿cómo me voy a limpiar el culo? ¿No? Tengo que poder limpiarme el culo. Y no- Sí, bueno, supongo que son prioridades, claro. Claro. Espero que al mismo Pues tiempo sí. que compres papel higiénico, compres latas. Yo la verdad que llevo, Digo, claro, por lo No menos compres- poder comer algo. Yo llevo semanas comprando más comida de lo normal para acumular un poquito, ¿no? Ahora como menos de lo que compro para tener más cantidad y yo qué sé, si pasa algo, pues por lo menos poder comer varios días tranquilo mientras vamos viendo. Bueno, luego lo que sí que tendrás que tener luego es inventario de fechas de caducidades, porque claro, las latas y eso duran, pero se acaban caducando igual, que luego llega el apocalipsis y lo tienes todo caducado y te pilla cualquier cosa chunga. Ya ves, qué pena. Sí, sí. Pero bueno, aquí estamos, ¿no? Por lo menos para... De momento ha parecido casi una puesta a punto, ¿no? Ha sido en Sí, plan, mira, va a como un ser ensayo peor, general, así ¿no? que iros preparando. Claro, iros preparando, porque va a ser mucho peor. La sensación es esa, ¿no? por un momento como cuando Dios. Claro. O sea, era incluso peor, porque entonces por lo menos teníamos teléfono. Podías llamar a alguien por teléfono normal. Pero ahora que no hay fijos ni nada.
Era Ya ves. como antes, pero encima sin teléfono. No, Era- y era eso, volver a y la los mayoría de la 40. gente también sin saber qué pasaba, porque antes tenías una radio de pilas muy normalmente en casa, o hasta hace 10 Sí, 10 años los móviles tenían radio, FM. sí. Bueno, Yo lo de primero hecho, que hice fue ir a yo mantengo un móvil que sigue teniendo radio FM, que es un apaño, pero ahora todas las radios se escuchan por internet, entonces pues tampoco te enteras de nada. Es completamente... ¿Y cómo funcionan exactamente los datos por satélite? Porque yo pensé que eso no caería, porque o sea, la señal la envían Sí, puntos donde necesitan electricidad, ¿no? Entiendo claro. que es eso, ¿no? Claro, claro. Claro, entiendo que en algún momento tendrán que aterrizar, esos datos tendrán algún repetidor Claro, terrestre o algo así. no va, claro, no va directo al móvil. Uy, Es que yo qué Messi sé, se ha llega un quedado punto de... congelado en una postura interesante. Sí, está meditando. Oye, pero se ha quedado muy... A ver, ya ha vuelto. Hola, Te has quedado así. me quedaba apagado. Bueno, hoy teníamos tema... vamos 3 millones de espectadores Epa, récord. que han venido a ver su mandanga, que luego se pegan hachazos y la gente se queda con la palabra a medias. A lo mejor hay gente que le mola eso y viene a eso. Viene a ver o Bueno, sea pues, que hoy por tema no puede haber hachazos. ¿cómo que no? Ni hachazos, ni espada, ni nada lineal. No, hombre, pero el hachazo tiene forma como de L, ¿no? No se puede. El hacha es menos fálica. Sí, ¿no? No se puede. Además, siempre me lo dais a mí. O sea que no. Porque siempre... Es verdad, ¿eh? La casualidad. A ver, La casualidad. es que apuras hasta el último momento. Claro. Bueno, Bueno, lo que queráis. ¿Qué hacemos? ¿Leemos todo esto? ¿Queréis? es que no sé si va a ser mucho. ¿Sí? Es que eran como 8 páginas, ¿no? Es ameno de leer, ¿eh? Son 6 páginas, ¿no? O 7. Pues si quieres, dale. ¿Sí? ¿Lo leemos así lo más rápido posible? Sí, o por lo menos... ¿Dónde lo tenía yo esto? Pues nada, dale. Bueno, pues más o menos esto lo conoce mucha gente. Son unas páginas que escribió Ursula K. Le Guin. Se llama La teoría de la bolsa de transporte, de la ficción, o la bolsa de la ficción. O sea, el bolso, el vaso, algo que no sea alargado. Nada, y dice, en las regiones templadas y tropicales en las que aparecen los homínidos, en las que parece que los homínidos evolucionaron para transformarse en seres humanos, la especie eran los vegetales. Entre el 75 y el 80% de lo que los humanos comían en aquellas regiones en el Paleolítico, el Neolítico y los tiempos prehistóricos era recolectado, como cuando decimos cazadores-recolectores. Solo en el Ártico extremo era la carne el alimento básico. Los cazadores de mamuts ocupan espectacularmente las paredes de las cuevas y nuestras mentes, pero lo que efectivamente hacíamos para seguir vivos y gordos era recoger semillas, raíces, brotes, pequeñas plantas, hojas, frutos varios y cereales, añadiéndoles insectos y moluscos y atrapando pájaros, peces, ratas, conejos y otros pequeños animales sin colmillos para aumentar las proteínas. Y ni siquiera teníamos que trabajar duro para ello, mucho menos duro que los campesinos esclavizados en los campos de otros después de que la agricultura fuera inventada, mucho menos duro que los trabajadores asalariados desde que la civilización fuera inventada. La persona prehistórica típica podía vivir bastante bien trabajando unas 15 horas a la semana. Ahí es nada. Si queréis paramos y comentamos las cosas. Sí, bueno, de momento... Yo sigo hasta que me cortéis, pero vamos. Sí, vais siguiendo y si quieres tú comentar algo, comentas. Pero bueno, de momento... ¿Vale? 15 horas a la semana. 15 Qué guay. horas. Qué maravilla. Esperanza de vida, 20-22 años.
Bueno, Como son 20, 22 años de... Una por otra. a ver, echa cuentas, a ver, 20 años currando, Pasa mucho menos tiempo trabajando. currando 3 horas al día Pues ahora. a tener 80 años currando 8. Así es. Trabajamos muchísimo más ahora en proporción al tiempo de vida. Pero bueno, no pasa nada, no pasa nada. Seguimos. Dice, 15 horas de trabajo a la semana para sobrevivir dejan un montón de tiempo para otras cosas. Tanto tiempo es posible que algunos inquietos que no tuvieran un niño cerca para darles vida. Qué cachondo. O habilidad haciendo cosas, o cocinando, o cantando, o pensamientos muy interesantes que pensar, decidieran salir de aventuras y cazar mamuts. Los cazadores habilidosos volverían con un cargamento de carne, un montón de marfil y un relato. La carne no era lo importante era el relato. Dice que la carne no era lo importante porque solo era el 20% de la dieta. Entonces no era importante, podían sobrevivir bastante bien sin la carne, pero lo importante era lo que venían a contar. Es difícil contar un relato verdaderamente apasionante de cómo arranqué una semilla de avena brava de su vaina, y luego otra, y luego otra, y luego otra, y luego otra, y luego me rasqué las picaduras de los mosquitos, y Ool dijo algo gracioso, y fuimos, Ool es un nombre inventado, y luego fuimos al arroyo a beber agua y ver las salamandras un rato, y luego encontré otra mata de avena. No es comparable. Y no puede competir con cómo le di una estocada con mi lanza en el enorme flanco peludo, mientras pues otro nombre, emparado en el enorme colmillo, se retorcía chillando, y la sangre brotaba por todas partes en borbotones rojos, y Boó fue hecho papilla cuando el mamut le cayó encima, mientras yo disparaba mi certera flecha directa del ojo al cerebro de la bestia. Este relato no solo tiene acción, tiene también un héroe. Y los héroes son poderosos. Antes de que nos demos cuenta, los hombres y mujeres de la mata de avena brava y sus niños, y los saberes de los hacedores y los pensamientos de los pensativos, y las canciones de los cantores serán parte de ello. Serán combinados al servicio del relato del héroe. Pero este relato no es el de ellos. Es el relato de él. Mientras planificaba el trabajo para el libro que terminó siendo 3 guineas, Virginia Woolf apuntó un encabezado en su cuaderno. Glosario. Había pensado en reinventar el inglés de acuerdo con su nuevo plan para poder contar un relato diferente. Una de las voces de este glosario era heroísmo, definido como botulismo. Y héroe, en el diccionario de Woolf, es botella. Una severa revisión. Propongo ahora la botella como héroe. No solo la botella de ginebra o de vino, sino la botella en su sentido más antiguo de contenedor en general, como algo que contiene otra cosa. Si no tienes dónde ponerla, la comida se te escurrirá, incluso si es algo tan poco combativo y hábil como la avena. Puedes meterte tantas como puedas en el estómago mientras las tengas a mano, siendo en la mano el primer contenedor. Pero ¿qué pasará mañana por la mañana cuando te despiertes y hace frío y llueve? ¿No estaría bien tener por lo menos un poco de avena para llevarte a la boca o para darle a la pequeña Oom para hacer que se calle? Pero ¿cómo llevar más de un estómago y más de un puñado a casa? Así que te levantas y vas a la maldita mata de avena mojado bajo la lluvia. ¿Y no estaría bien poder poner al bebé en algo para que puedas coger la avena con ambas manos? Una hoja de calabacín, una red, una bolsa, un cabestrillo, un saquito, una botella, una olla, una caja, un contenedor. Algo que contenga un recipiente. El primer artefacto cultural probablemente fuera un recipiente. Muchos teóricos creen que los primeros inventos culturales debían de ser un contenedor para productos recolectados y alguna forma de cabestrillo o red.
Es lo que dice Elizabeth Fisher en Women's Creation, etcétera. Pero no, esto no puede ser. ¿Dónde está esa maravilla? Esa cosa grande, larga, dura. Creo que un hueso por el que el hombre mono primero golpeó a alguien en la película y luego, rugiendo en éxtasis al haber llevado a cabo el primer asesinato, lanzó el hueso al aire y ahí, girando en el cielo, se convirtió en una nave espacial, penetrando el cosmos para fertilizarlo y producirlo al final de la película. Y producir al final de la película un feto precioso, un niño, por supuesto, que flota por la Vía Láctea sin, extrañamente, útero o matriz alguna. Resumen de 2001. ¿Vale? La referencia Sí, es sí, sí. Es evidente, es evidente. Claro, ya ves. Es a Kubrick. No lo sé, ni siquiera me importa. No es el relato que estoy contando. Lo hemos oído, todos hemos oído de los palos, las lanzas y las espadas, las cosas de atizar y pinchar, y para pinchar, para atizar y para pinchar y para golpear, las cosas largas, duras, pero todavía no hemos oído de la cosa que sirve para poner cosas dentro, el contenedor para el contenido. Esto es un nuevo relato, esto es algo nuevo, pero es a la vez algo viejo. Antes, si lo piensas bien, seguramente mucho antes del arma, una herramienta tardía, ociosa, superflua, mucho antes de los útiles cuchillo y hacha, Cachis. junto con las indispensables herramientas para machacar, moler y cavar, porque ¿de qué te sirve cavar un montón de patatas si no tienes nada para llevarlas y no te puedas comer a casa? Al mismo tiempo que, o antes de la herramienta que expulsa energía hacia afuera, creamos la herramienta que lleva energía a casa. Eso tiene sentido para mí. Soy una seguidora de lo que Fisher llama teoría de la bolsa de transporte de la evolución humana. Esta teoría no solo explica grandes zonas de oscuridad teórica y evita grandes zonas de despropósitos teóricos, en general habitadas por tigres, zorros y otros animales muy territoriales. También me ancla a tierra, personalmente, en la cultura humana de una forma de la que nunca me he sentido anclada. Hasta ahora. Mientras la cultura se explicaba como algo originado y en desarrollo a partir del uso de objetos largos y duros para pinchar, atizar y matar, nunca pensé que tuviera nunca pensé que tuviera o quisiera tener nada que ver con ella. Lo que Freud confundió con su falta de civilización es la falta de lealtad a la civilización de la mujer, observó Lillian Smith. La sociedad, la civilización de la que están hablando estos teóricos era evidentemente la suya. Era su posesión, les gustaba. Eran humanos, completamente humanos, atizando, apuñalando, penetrando, matando. En mi deseo de ser también humana, busqué pruebas de mi humanidad, pero si esto era un requisito previo, el crear un arma y matar con ella, entonces yo era o extremadamente defectuosa como ser humano, o no era ser humano en absoluto. Así es, dijeron, lo que eres es una mujer. A tomar Posiblemente en absoluto humana y ciertamente defectuosa. Ahora guarda silencio mientras seguimos contando el relato del ascenso del hombre héroe. Seguid, dije, de camino a la Vena Brava, con O en el cabestrillo y con Om cesto en la mano, cesto en mano. Seguid contando cómo el mamut se abalanzó sobre Bob y cómo Caín se abalanzó sobre Abel y cómo cayó la bomba sobre Nagasaki y cómo cayó la gelatina ardiente sobre los habitantes del pueblo y cómo caerán los misiles sobre el imperio del mal y todos los demás pasos del ascenso del hombre. Bueno, el imperio del mal, estamos en el año 86, pues aquí entiendo que es Khomeini y Irán. Sí, será toda esa zona. ¿Vale? Aquí estamos estaría el Ronald Reagan en Estados Unidos. Sí, en los 80 86. era Reagan, seguramente. Sí, claro. Y claro, esto es todavía
en Guerra Fría. O sea, todavía estaba... Claro, claro. No se había Faltaban disuelto la faltaban URSS. 3 años para la caída del muro. O sea, que estamos todavía en zona... lanzas en ristre, nunca mejor dicho. Ya. Edu, te dicen por aquí que dejes de fumar, hombre. Tarde o temprano. Algún día lo dejaré. El cigarro también es fálico y patriarcal. Es verdad, ¿eh? Bueno, perdón. Las mujeres Continúa. no fumaban hasta... Claro, claro. Bueno, sigo un poquito. Sigue. Venga, un poquito más. Si es humano poner algo que quieres porque es útil, comestible o hermoso en una bolsa o un cesto o en un poco de corteza enrollada o en una hoja o en una red hecha con tu propio pelo o lo que sea, y luego llevártelo a casa, siendo la casa otro tipo diferente de saquito o bolsa, un recipiente para personas, y más tarde sacarlo y comértelo o compartirlo o guardarlo para el invierno en un contenedor más sólido, o ponerlo en un botiquín o en el altar o en un museo, en el lugar sagrado, en el área que contiene lo sagrado, y luego al día siguiente probablemente hacer más de lo mismo. Si hacer esto es humano, si esto es lo que se pide, entonces resulta que sí soy humana, a pesar de todo, completamente, libremente, alegremente, por primera vez. No huelga decir un ser humano poco agresivo o poco combativo. Soy una señora mayor enfadada, arreando mi bolso para mantener a raya matones y rufianes. Pero no me considero, ni nadie debería considerarse heroica por hacer esto. Es simplemente una de esas malditas cosas que tienes que hacer para poder seguir recolectando avena brava y contando relatos. El relato es lo importante. Es el relato el que me escondió de mi propia humanidad. El relato que contaron los cazadores de mamut sobre atizar, penetrar, violar, matar. El relato del héroe. El maravilloso, envenenado relato del botulismo. El relato del asesino. A veces parece que este relato está tocando a su fin. Para que no se llegue a la situación de que ya no quede nadie contando relatos, algunos de nosotros, aquí entre la avena brava, entre el maíz alienígena, creemos que es mejor empezar a contar otro relato, que quizá la gente pueda seguir desarrollando cuando el antiguo relato haya terminado. Quizá. El problema es que nos hemos permitido ser parte del relato asesino, y puede que su fin también sea el nuestro. Por eso es con cierta sensación de urgencia que busco la naturaleza, el sujeto, las palabras del otro relato, del nunca contado, del relato de la vida. Es un relato extraño, no se nos da con facilidad, no se nos pone en la punta de la lengua con la misma facilidad con la que lo hace el relato asesino. Aún así, nunca contado fue una exageración. La gente lleva siglos contando el relato de la vida, en muchos tipos de palabras y maneras, mitos de creación y transformación, relatos de picaresca, cuentos folclóricos, bromas, novelas. La novela es un tipo de relato fundamentalmente antiheroico. Por supuesto que el héroe se ha apoderado de la novela con frecuencia. Siendo así su naturaleza imperial y su pulso irrefrenable. Pero para tomar todo y gobernarlo con duros decretos y leyes, para controlar su incontrolable impulso de asesinarlo. Así que el héroe ha decretado a través de sus portavoces, los legisladores, primero, que la forma adecuada de la narrativa es la de la flecha o la lanza, que comienza aquí y va recta hacia allí, y zas, da en su blanco, que cae muerto. Segundo, que la preocupación central de la narrativa, incluida la novela, es el conflicto. Y en tercer lugar, que el relato no vale para nada si él no figura en él. Estoy en desacuerdo con todo esto. Diría incluso que de forma natural, correcta, adecuada de la novela,
Perdón, a ver, que me he perdido. Diría incluso que la forma natural, correcta, adecuada de la novela quizás sea la de un saco o una bolsa. Un libro contiene palabras. Las palabras contienen cosas. Portan significados. Una novela es un botiquín que contiene una relación particular, poderosa entre sí y con nosotros. Una relación posible entre elementos en una novela bien podría ser la de un conflicto, pero reducir la narrativa al conflicto es absurdo. He leído un manual de cómo escribir y decía, el relato debe entenderse como una batalla. Y luego hablaba de estrategias, ataques, victorias, etc. El conflicto, la competición, la presión, la lucha, dentro de una narrativa concebida como una bolsa, vientre, caja, hogar, botiquín, podrían ser vistos como elementos necesarios de un todo, que en sí no se puede caracterizar ni como un conflicto ni como armonía, ya que su propósito no es la resolución ni la inmovilidad, sino un proceso continuado. Finalmente está claro que el héroe no queda bien en esta bolsa. Necesita un escenario, o un pedestal, o una cima. Lo metes en una bolsa y parece un conejo, o una patata. Por eso me gustan las novelas. En lugar de héroes contienen personas. Así que cuando comencé a escribir novelas de ciencia ficción, llegué arrastrando este saco grande y pesado lleno de cosas, mi bolsa llena de peleles y patosos, y pequeños granos de cosas más pequeñas que un grano de mostaza, y redes intrincadas que al ser laboriosamente desenhebradas dejan ver que contienen un guijarro azul, un cronómetro impertérrito que marca la hora de otro mundo, y la calavera de un ratón. Lleno de principios sin finales, de iniciaciones, de pérdidas, de transformaciones y traducciones, y muchos más trucos que conflictos, muchos menos triunfos que trampas y espejismos. Lleno de naves espaciales que se quedan encalladas, misiones que fracasan, gente que no entiende. Dije que era difícil contar un relato apasionante de cómo sacábamos la vena brava de sus vainas. No dije que fuera imposible. ¿Quién dijo que escribir una novela fuera fácil? Si la ciencia ficción es la mitología de la tecnología moderna y entonces su mito es trágico, La tecnología o la ciencia moderna, uso estas palabras de la manera común, como una abreviatura no cuestionada de ciencias exactas y alta tecnología fundada sobre un crecimiento económico continuo. Es una gesta heroica, hercúlea, prometeica, concebida como un triunfo y, por tanto, finalmente, una tragedia. La ficción que da cuerpo a este mito será y ha sido triunfadora. El hombre conquista la Tierra, el espacio, los alienígenas, la muerte, el futuro, etc. Y trágica. Apocalipsis, holocausto, entonces o ahora. Sí, en cambio, una evita el modo lineal, progresivo, de flecha que mata el tiempo de la... Un segundito porque me está sonando una alarma y no sé qué es. Vale, pues guay. Un segundo, voy a cerrar la puerta porque me está mareando. Vale, las cosas de directo. Si en cambio una evita el modo lineal, progresivo, de flecha que mata el tiempo de lo técnico, de lo tecnoheroico, y redefine la tecnología y la ciencia como fundamentalmente una bolsa de transporte más que como un arma de dominación, un agradable efecto secundario de esto es que la ciencia ficción puede ser entendida como un campo mucho menos rígido y estrecho, no necesariamente prometeica o apocalíptica en absoluto, y de hecho un género mucho menos mitológico que realista. Es un realismo extraño, pero es que es una realidad extraña. La ciencia ficción concebida de la manera correcta, como toda ficción seria, por muy humorística que pueda resultar, es una manera de intentar describir qué está pasando realmente. ¿Qué es lo que la gente realmente hace y siente? ¿Cómo se relaciona la gente
con todo lo demás en este apilamiento, este vientre del universo, este útero de cosas por venir y tumba de cosas que fueron, este relato sin fin. En ella, como en toda ficción, hay espacio suficiente para mantener incluso al hombre en el lugar que le corresponde, en su lugar en el esquema general de las cosas. Hay tiempo suficiente para recoger mucha avena brava y también para sembrarla, y para cantar al pequeño Om, y para escuchar el chiste de Ol, y para mirar las salamandras. Y el relato todavía no ha terminado. Todavía quedan semillas por recolectar, y todavía queda espacio en la bolsa de estrellas. Qué bonito. Qué bien que escribe la señorita acá. Y la idea es brutalísima. Ya ves. Guay. Nos Ahora, hemos ¿qué me quedado... No sé, me ha dejado chocado. Me ha hecho pensar en mi novela. A tomar por culo el monopito. Sí, claro. Bueno, de ahí para adelante, ¿no? Hostia, mi novela, que es un universo compartiéndose, en el fondo es un carro que es un contenedor. A lo mejor encaja bastante bien en la idea de... Sí. Ya después mismo, ahí... mucho- de manera natural, debería ser un contenedor, no un relato. Debería ser otra cosa. Claro, es que para el Un relato relato, ya están los cuando relatos. digo relato, me refiero al clásico. Relato longitudinal. Sino que para eso ya está el relato. El formato de relato. ¿Sabes? Claro, Sí, de es hecho, que ahí voy yo. Mi teoría es que el relato corto es más difícil convertirlo en un contenedor. Encaja mucho mejor con claro. lo tradicional. Hostia, pero una novela no. Una novela tú puedes convertir en una gran bolsa donde puedes meter cualquier cosa. Sí, de hecho, de ahí viene un poco... es que no, estoy intentando acordarme de quién fue el que decía esto, pero no me voy a acordar. O sea, me acordaré algún día de esta semana cuando no estemos delante de cámara. Que normalmente, pues eso, muchas diferencias que se dicen normalmente entre relato y novela, muchas veces pues se dicen, no, pues los relatos tienen 10, 20 páginas, las novelas tienen 100 y pico, 300, las que sean. Pero no, porque luego también te estás encontrando que tienes supuestas novelas que en realidad son relatos de 1000 páginas. Pero no, pues tienen 100... Ay, creo que se me ha ido el Te sonido. escuchamos mal. Ahora ha vuelto, ¿no? Sí, creo que ha vuelto. Ahora sí. Ahora sí. Pero sí, ¿qué es eso? La diferencia, yo entiendo más que le pega más a la estructura de relato, lo que pues, el típico viaje del héroe y tal. Y muchas novelas que al final se quedan, pues eso, en relato por lo de lineales, ¿no? De ir a ver, aunque tengan subtramas y tengan cosas, pero todo apunta al mismo camino, ¿no? No generan... siguiendo una analogía con los videojuegos, ¿no? La diferencia entre un juego lineal y un videojuego de mundo abierto, donde puedes ir con tu personaje a hacer lo que te dé la gana, aunque tienes ciertas misiones principales para la historia y secundarias, tú puedes hacer lo que te dé la gana, ¿no? Pues esa posibilidad de apertura es la que te debería dar la novela, ¿no? En cierto modo. Uh-huh. Sin olvidar que, claro, al final la limitación del medio, que no deja de ser algo secuencial. Vas pasando las páginas, bueno, y por lo general vas... Han intentado. Claro, salvo Bueno, a lo mejor Rayuela, ¿no? Salvo Rayuela, pero además, pero incluso, aunque puedas saltar de capítulos y tengas novelas así que el orden de los capítulos te dé un poco igual, tienes un poco la secuencialidad y la decisión del autor, pero bueno, aún dentro de esa limitación del medio te da esa libertad. Y de hecho, incluso novelas que no están pensadas para leerse así, a veces sí se pueden leer así. Esas típicas novelas que llevan varias historias paralelas. Yo conozco gente que me ha comentado, es que no me voy a acordar el nombre. No sé si fue con Juego de Tronos. Pero el caso es que iba leyendo la trama de un personaje y luego iba leyendo la trama de otro. O sea, no iba siguiendo la intercalación que hacía el autor de la novela.
porque se enganchaba con un personaje, seguía con ese y luego ya iba con otro. Bueno, pues te da esa opción, ¿no? Te da más libertad. Y el relato sí que, por incluso porque así que por definición, sí que debería ser más como lineal. Curiosamente, estoy pensando, no sé qué pensáis vosotros, que más contenedor sí que sería el microrrelato, sin embargo. Aun siendo más breve, sí, a ver si lo desarrollo bien. Pero me viene como la iluminación. Un efecto de... Yeah. Sí, porque el microrrelato, al final, como también juegas muchas veces con el doble sentido, con el es y con lo que parece, parece que tiras por un lado, pero luego estás hablando de otra cosa, un poco con la alegoría, un poco con ese tipo de cosas. Y como en el microrrelato, a veces es casi más importante que lo que escribes, lo que insinúas y los huecos que dejas para que el que lo lee rellene y se monte su película. Entonces, en esos huecos te cabe el concepto de saco, ¿no? O sea, un microrrelato, aun siendo dirigido, es suficientemente también abierto por su brevedad, para que, claro, para que el que lo lee aporte su visión y lo modifique. Es una bolsa, si quieres, pero es una bolsa cerrada. Tú no puedes añadir nada. No, eso es lo que es. Aquí te ha llevado a un sitio, te lo ha dado un mascadito y ha terminado. Sí, además con los pasos... Puedes llamar bolsa, pero es una bolsa que el autor ha cerrado y tú no puedes... Sí, no, es eso. Por eso me gusta más la comparativa para la gente que sepa videojuegos de un videojuego lineal a un videojuego de mundo abierto o incluso un videojuego con rutas alternativas, ¿no? Entonces, pues, claro, no es lo mismo pues tirar para adelante matando o saltando por el camino que tienes y no puedes improvisar nada. El camino es el que es y ya está. Pues ese sería un poco el viaje del héroe, es que es eso. Y de hecho se ven es lo que te pasa, ¿no? Que cuando es el que lo interpreta, o sea, el autor que lo sigue, si no está muy hábil y lo hace con poca gracia, como se le notan rápidamente las costuras y ya sabes de qué va, pues te haces auto-spoiler rápido de la novela o de la película o de lo que sea, porque dices, va por aquí, pues mira, ahora va a pasar esto. Ahora viene escena de entrenamiento, ahora va a fallar, ahora... Como en el esquema clásico, vamos. Claro. Como no son un poquito... Claro, entonces, al final, la literatura, en general, ha sido vueltas sobre a ver cómo hago el esquema clásico lo suficientemente diferente para que no os deis cuenta de lo que estoy haciendo. Pero lo estoy haciendo. La crítica te hace análisis con el tiempo y claro. acaba diciendo, sí, el viaje del héroe está aquí. O sea, y yo es que últimamente le estoy dando muchas vueltas a esto, y sí es verdad que hay precedentes. O sea, antes de todo esto, Rayuela es un caso claro, no solo por la forma, ¿vale? Por esto de cada uno que lea lo que... sino por... él hacía referencias directas, Cortázar hacía referencias directas a... yo no escribo para el lector pasivo, el que quiere que se lo dé desde el punto A al punto B lineal y mascadito. Yo escribo para un lector activo que tiene que ir creando la novela conmigo. Eso por un lado. Luego, dos, Rayuela es una puta bolsa. O sea, el tío cogía un folleto que encontraba por la calle y lo metía en la novela. Pero no aquí solo, en el libro de Manuel también hay recortes de periódico, hay un montón de cosas. Son cosas tangenciales a la historia, pero que te dan... Sí, te generan un universo. Claro, o a veces la simple yuxtaposición de los capítulos que no tienen nada que ver, bueno, son los vasos comunicantes que decía Vargas Llosa. O sea, yo te cuento una cosa y al mismo tiempo te cuento una cosa que no tiene nada que ver, pero en tu cabeza explotan las dos a la vez. Pero es que además, normalmente las conversaciones que tienes con la gente son así. Y bueno, nos pasa muchas veces aquí en los programas. Tú empiezas a hablar de una cosa, surge otro tema, nadie sabe bien cómo, de repente te vas por los cerros de Úbeda y vuelves o no, o montas allí el campamento, ¿sabes? Si sigues.
y luego se te ocurre otra cosa y acabas, y empiezas hablando de una cosa, acabas en otra completamente diferente y no has vuelto al original. Pero bueno, es un poco eso, ¿no? La forma como orgánica Vale. de contarnos Vale. las cosas. Y voy un poco más atrás de Cortázar. Cortázar es el último surrealista. O sea, Cortázar es André Breton, estoy leyéndolo ahora, yo ahora, Natja. El Breton, Y hay bueno. leo una frase solo, ¿vale? Una frasecica. Torcemos por la calle de Siam, pues Nadia, no sé si es Nadia o Nadia, bueno, da igual, se resiste a continuar en línea recta. Es que en el puto surrealismo ya estaban buscando formas de no contarlo de siempre. Claro. Que no sea lo consciente, Vale. o sea, que no sea el relato del héroe de siempre lo que marque el esto. ¿Cómo lo hacemos? Pues a través de el subconsciente, las cosas que no tienen nada que ver unas con otras, los canales exquisitos. Sí, muchos ejercicios de estos de estilos de creatividad lo que buscan un poco es romper esto. Lo típico Claro, de... leyendo esto y me aparece el Quai de Conti, la Rue de Sienne, me aparece que están paseando por París y digo, hostia puta, es que es lo puto mismo, pero 30 años después o 40 años después. No, y el problema también del monopolio del monomito es que te jode la forma de disfrutar de los relatos. Quiero decir, estás tan acostumbrado a ese tipo de relato, a ese tipo de historia, que luego te cuesta enfrentarte a una diferente. Es como que, pues claro, el cerebro otra cosa no, pero perezoso es lo que... O sea, es que en cuanto encuentra una estructura de algo que le mola, se le hace cómodo y ya intenta encontrarlo por algún lado. Y a mí sí me ha pasado, por ejemplo, sobre todo a lo mejor viendo series, esta típica serie que empiezan a pasar cosas pero no termina de encajar nada y no tiene un punto de dirección, no sabes por dónde vas, que muchas veces te dices, pero esto... La ponen a mí, pero esto, ¿a dónde vamos con esto? ¿Qué me quieres contar? Porque estás esperando, pues eso, ¿no? Estás esperando la flecha que te lleva a algún sitio. Por ejemplo, El camino. Claro, El camino. que supongo que será un poco igual, pero la serie de 100 años de soledad, es que no he leído la novela, que nadie me mate por ello. Al principio de verla, digo, pues no me estoy enterando de nada. La final la hicieron, la han hecho, ¿no? Está en Netflix, sí, en Netflix. Pero está Está ya. Y pero bien, terminada, perdón. no sé si habrá terminado, yo es que llevo como 4 capítulos, son largos. Ah, vale. Y claro, van pasando cosas y es como que, ¿pero esto dónde va? Pero claro, es que es una forma de contar las cosas diferente, ¿no? Y también el problema es ese que es un poco como que genera... Se hace autoinmune, ¿no? El relato del héroe. Te conforma el cerebro de forma que luego solo quieras consumir ese tipo de relato. Que también es el peligro que tiene. Sí, cierto. Y la novela siempre ha escapado, aunque sea mínimamente, porque ya lo dice Santa Úrsula, que también se ha apropiado de ese género, pero la novela, por el hecho de no ser un solo héroe, o un héroe y un villano, o dos héroes, sino ser personajes múltiples, a veces incluso civilizaciones completas como protagonistas de la novela, escapa. Se diluye el mito de un solo Sí, héroe, pero por ejemplo, esa linealidad. Muchas que ya tiende a la horizontalidad, aunque sea lo mismo, pero... Sí, me viene por ejemplo la colmena de Cela, ¿no? Colmena. Que va saltando, o sea, no tienes un protagonista, va saltando de un personaje a otro, que se van enganchando, todo tiene relación, o algunas alguna novela más de tal, pero que al final es uno más, claro. Yo, mira, en mi libro favorito, en la saga Fuga de JB, a mí me cuesta definir un protagonista. Vale, el protagonista es José Bastida, vale, pero digo... ¿Pero cuál de ellos, no? No. Claro. José Bastida es... vale, sí, es quizá el personaje que más aparece en la novela, pero, hostia, el protagonista es Castroforte, es la puta ciudad. Y el protagonista es la tabla redonda. Y el protagonista es el mito de JB, el propio mito, es el protagonista de la novela. O sea, me cuesta. Es que es algo
muy de novela, por así decir, ¿no? Que muchas veces el protagonista sea pues eso, la ciudad o el entorno o la sociedad o la familia, más que una persona en sí. Claro, pero el hecho de meter un mito dentro del Claro. mito, lo que está haciendo es que se está partiendo. Se está partiendo del camino del héroe. De hecho, el protagonista JB es un héroe que vendrá a salvar a la ciudad de Castroforte. Se está descojonando de eso. Claro. Y entonces, la manera de contarlo es una puta nebulosa, un puto laberinto, que es lo contrario a la linealidad. Y te hace que te pierdas en el laberinto. De vez en cuando aparece el conflicto, chispazo, y aparece el héroe, chispazo de héroe, te pongo un chispazo por aquí y un chispazo por allá, pero eso hace que notes que esto es otra cosa. Claro, bueno, creo que habría que hacer una aclaración que nos estamos refiriendo por novela a novela más literaria, no a novela tipo bestseller, que eso sí que sigue, o una novela más generalista, donde para entrar ahí no es que sigan el camino del héroe y monomito y todo el rollo sino es que si no siguen esa estructura no te la publican directamente. O sea, estamos hablando de algo más literario y cada vez menos comercial, obviamente. Pero que te pasa, o sea, pero no solo novelas, pues lo que te digo, también en series te pasa con cine más independiente o alternativo, que te ves la peli y dices qué fumada es esta, porque no te está contando, pues eso, no es un parante, a veces lo que intenta transmitir es simplemente una sensación y la forma de transmitir una sensación obviamente no puede ser lineal, tiene que venir por muchos puntos y atacarte atacarte no vendría bien en este contexto, ¿no? Pero bueno. Pero sí, apelarte a diferentes sentidos. Claro. Y no sé si en la música también nos pasaría esto. Tú que sabes más de música, Raúl. A ver, la música no hablamos de música pop, ¿vale? De música actual. La música históricamente ha sido masculina, o sea, punto. Masculina, literal. O sea, desde que los compositores que recordáis son todo tíos, hasta la forma sonata es una forma donde el tema A siempre se ha llamado históricamente masculino. Esto ya está completamente en desuso, pero se ha llamado un tema masculino. El tema B es el tema femenino, el tema A es heroico, y el tema B es musical, más cantable, más femenino. Y la forma sonata es la conversión del tema femenino a la tonalidad del tema masculino al final de la obra. Es que tela, ¿vale? Yo creo que pocas artes son tan machistas como la música. Ahí lo dejo. Ahí lo llevas. Y podría parecer que no, ¿no? Que es como más... Claro, que apela más a las emociones. Hay que llegar a la música francesa del siglo XX. Te digo Debussy, Ravel, pero te puedo decir Satie, Taillefer, Milo, Poulain, Fauré antes, César Franck. A la música francesa, que se opone directamente, no solo en la guerra franco-prusiana, se opone a la música alemana, ¿vale? O sea, no es Merkel contra Sarkozy, ¿vale? Esto de ahora, sí, de los dos motores de Europa, eso es de toda la vida. O sea, Francia y Alemania no se pueden ni ver. Y la música francesa a finales del 19, principios del 20, fue una reacción a Wagner. O sea, fuera, no queremos esto. Y aparece Debussy, que ya no es una música lineal. Son músicas que no te llevan a ninguna parte. Aparece Satie con melodías muy sencillas, que parece que no te llevan a ninguna parte, no son lineales. Aparece el impresionismo francés. El impresionismo es darte una sensación con la música. La vals de Ravel no es un vals, es lo que tú sentirías en un salón donde se está bailando vals. Bueno, incluso en la música más actual, ¿no? O sea, las estructuras básicas de estrofa, estribillo, estrofa son también como muy lineales. Armonías no tengo yo datos ahora mismo para eso. A ver, en teoría, eso de estrofa, estribillo, estrofa es un rondo de toda la vida. Claro. O sea, no es ninguna novedad. O sea, tú tienes un ritornello
en italiano, entonces tú haces una melodía y vuelves a la melodía principal. Y haces otra estrofa y vuelves otra vez al estribillo, y otra estrofa y al estribillo. Y eso se ha llevado, eso es el pop, ya está. Sí, Entonces, habría que darle una vuelta también, porque también puede ser, realmente es muy lineal, si os fijáis lo que acabo de decir. Sí, O sea, sí. es A, B, A, C, A, B, A. Vale, vas cambiando cositas, pero al final es siempre lo mismo, no sé. Y el pop es eso, o sea, son una estrofa y te casco un estribillo, una estrofa y vuelvo al estribillo. Te hago ahí una tal, que lo llamo bridge, y te vuelvo al estribillo. Y es un poco, pero es un poco lo mismo, sí. Es un poco darle vueltas a lo mismo y buscar, sí, yo creo que un poco la clave es eso, buscar como patrones reconocibles, ¿no? Que sean como agradables para el cerebro como don. Al final, por un lado y Sí, por sí, al otro. final es Es el triunfo de la lead pereza. alemán, el lead alemán, el lead es canción en alemán. Los líder alemanes es que eran canciones pop en el siglo XIX. A principios del siglo XIX eran las putas canciones pop. Schubert escribió 600 líder, 600 canciones pop, o sea, más o menos como Sabina. Canciones de 4 minutos de piano barítono o piano soprano y a tomar por culo. Y son Venga. todas A, B, A. O sea, una estrofa, una parte central y repetimos la estrofa. Más o menos es eso lo que se hace, de una manera o de otra. En fin. ¿Qué opináis No sé del si es brain rot? masculina y todo esto, pero bueno. Pues, ¿Perdona tú? ¿Conocéis el brain rot? Que no. Es una cosa nueva que están haciendo ahora. Son esos memes que son tan sumamente estúpidos que sientes como si se te pudiera el cerebro. Es en plan, he visto algo tan absurdo y tan ridículamente estúpido que te quedas como tonto unos segundos y luego ves otro, ¿no? y ahora se está haciendo como una tendencia concreta y la llaman brain rot. Hostia, eso, no sonaba. eso también está en contra del relato, ¿no? Porque de alguna forma es casi ¿Brain? como ¿Cómo? un sí, es una un juxtaposición, ¿no? brain rot. Sí. Es un bombardeo completamente. sí porque que es en lugar verdad. de quererte coger Sí la que es verdad que hoy en día es todo deslizar, pasar rápido, contenidos rápidos ya no de minutos, sino casi de segundos, justapuestos y ya no hay que relato. y no hay relato A ver. ninguno. Yo no sé vosotros, Claro, pero es la explosión yo del soy adicto a relato. escribir cosas cortas. No sé por qué, pero no sé. Una, Te ha dos dado por páginas, ahí, ¿eh? 3. O sea, yo, la novela esta que tengo ahora, raro es el capítulo que pase de 2 páginas. Ya ves, sí, yo igual. O sea, muchos capítulos muy cortos, muy breves, son como lo que vemos, como los posts que vemos en todas partes, sea Twitter o sea, no sé. Qué locura, ¿Sabes cómo qué? nos afecta todo. Claro, es que realmente nos modela el cerebro, lo que No lo que podemos damos, escapar pues. de nuestro tiempo. Pero claro, parte de nuestro tiempo es escapar del camino del héroe, de alguna manera. Claro, pero eso. Claro. Pero ya tienes. ¿Pero qué es eso? Que es que si ya te cuesta salirte, ¿no? Y tienes que hacer el ejercicio consciente, incluso de cuando tú estás creando algo, ¿no? De pararte a mirar y decir, oye, ¿qué mierda es esta? Vamos a ver qué estamos haciendo, ¿no? Claro. A un nivel, estoy pensando, de usuario estándar que simplemente quiere entretenimiento y no me líes. Es que es una batalla jodida, ¿eh? la del relato de la bolsa la tiene complicado. Porque cómo te ganas, no solo... No, pero buscas soluciones. No, claro, por eso digo que es un poco eso, ¿no? Pensar a lo en... mejor una de las soluciones es meter cosas muy pequeñas dentro de la bolsa. Sí, Para que sean más fáciles de digerir. O sea, son los granitos de arena. Ahora, si me metes un pollo directamente, pues me como el pollo y ya está. Pero si me metes a lo mejor cosas pequeñas, es más digerible, no sé. Se me ocurre. bueno, O personajes muy, muy dispersos, muy colectivos. ¿Sabes? Tipo Claro. Manhattan Transfer, ¿vale? Que se me ocurre también. Ahí no hay un héroe. El Manhattan Transfer es la colmena. Es lo mismo, pero... aviso, porque luego quedó mal, que va a haber hachazo en breve. Claro, es que Así me vas que a pegar a mí el hachazo otra vez. ir finalizando porque queda poco tiempo, porque no pasamos de la hora. ¿Tú qué opinas?
Así que Pues verás, yo lo que opino es seguiremos que los hablando de expertos esto y creen de más que- cosas. Tenéis ahí el enlace para enviarnos relatos para que comentemos en próximos programas. Y bueno, lo mismo seguimos hablando de estas cosas o de lo que sea menester. Me voy a pegar un autohachazo.